Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias, se llenó la sala. Empezamos una nueva etapa. No sé si notan que está calentito. ¿Se acuerdan el año pasado los que venían? El frío que pasamos, bueno, hemos cambiado el calefactor, hemos hecho una inversión grande que costó lo suyo. Y ahora tenemos proyector, PowerPoint. Vamos a ver qué sale. Es un encuentro de amigos en el que esperamos tener respuestas. Saldrá como sale. Hasta el año pasado teníamos un dramaturgo, escritor, pintor, escultor, que se ocupaba de todo. Decíamos que lo haga Guido. Entonces él seleccionaba las narraciones, armaba la música, invitaba a la gente y nosotros descansábamos y veníamos casi de público. Participábamos así. Hasta que Guido decidió que quería vivir. Pero bueno, que viva. Necesitaba tiempo para escribir, para hacer sus cosas y nosotros le agradecimos enormemente el esfuerzo que hizo y la colaboración permanente con la Fundación. Pero este año me toca a mí coordinar algo que no va a ser un grupo estable. No es que tengamos un staff de narradores, sino que agarré el teléfono y empecé a llamar. Y llamé como a más de 15 personas. Nadie se negó. Y al contrario, me dijeron, estoy halagada de que me inviten. Y sí, contá conmigo. Entonces, cada segundo domingo vamos a tener invitados. Va a haber algunos, diría permanentes o casi. Esta cara la van a ver, lamento. Pero bueno, es lo que va. Y le pusimos narraciones orales y varias cosas más. Y me dijeron, ¿qué? ¿Varias cosas más? ¿Lo que salga? No, es que son muchas cosas. O sea, narraciones orales, por supuesto, es el eje. Pero también va a haber poemas. También no va a haber secciones fijas. Puede cambiar de un domingo a otro. ¿Qué vamos a tener? Etimologías interesantes. Hoy una explicación etimológica de la palabra chakra, por ejemplo. Y sus derivaciones hasta la actualidad. Que algunas son sorprendentes. El origen de ciertos símbolos, grafismos. Mujeres notables de la historia. Ciertas historias de mujeres que vamos a contarlo. Y alguna otra sorpresa que estamos preparando. No les adelanto, pero hay cosas muy lindas. Hemos convenido con el presidente del Centro de Colectividades Extranjeras de Bahía Blanca la participación de las colectividades. Entonces, que cada domingo que se pueda, menos el de septiembre, me dijeron, no, bueno, nos estamos organizando. Que haya algún representante de una comunidad extranjera que traiga poema de un autor de su pueblo, o música, o algo de las costumbres, es decir, que participen las colectividades. Y se están anotando, están aceptando venir acá. O sea, yo estoy muy satisfecho con la respuesta de la gente, que no me dejó solo. Tenía miedito, no vayan a creer. El nombre que le hemos dado a estos encuentros es alias fund.eme, Ezequiel Martínez Estrada. Una ocurrencia, yo dije, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, como un alias, y me salió igual que el alias en el Banco Provincia. Y me pregunto, ¿se puede ser tan descarado? Sí, se puede. Es decir, la fundación se sostiene con sus propios recursos. No recibe subsidio nacional, provincial, ni lo pedimos. Y casi que uno cree que como la idea es promover el ideario de Martínez Estrada, no podemos depender del Estado. Pero podemos recibir donaciones. A veces pesa el bolsillo, dice, tengo estos pesos, no sé dónde meterlo. Bueno, en el programa dice fund.m, pueden hacer la prueba, a ver
La entrada, como siempre, es libre, gratuita. Obviamente todo lo que nosotros hacemos es libre y gratuito, pero la casa tiene 80 años, se rompen las tejas, tuvimos que cambiar la electricidad, la limpieza. Nos vendría bien un mimo contable. Bueno, este año tenemos un programa de actividad muy intenso. Y por si no están al tanto, la fundación es propietaria del campo que fue de Martínez Estrada. La renta de ese campo es lo que sostiene principalmente la fundación. Y allá está la casa, el rancho de Martínez Estrada, a partir del cual hacemos actividades también en Goyena. Entonces yo digo, eso no lo hemos destacado lo suficiente. Yo empecé a llamar este lugar la sede urbana de la fundación. Y tenemos la sede rural, que es el rancho de Martínez Estrada. ¿Qué cosas hacemos allá? El año pasado hubo una cabalgata, por ejemplo. Está la escuela agropecuaria número 1, que se llama Ezequiel Martínez Estrada. 100 alumnos y padres y docentes de la escuela fueron a caballo, y el que no tenía caballo fue en bicicleta, y el que no tenía fue caminando los 9 kilómetros desde la escuela hasta el campo. Comimos choripanes con chorizos y pan hechos en la escuela por los alumnos. Hicieron alguna actividad educativa, trabajaron con los profesores de lengua. Yo conté un cuento, porque me sale. Y había unos guitarreros, o sea, fue una fiesta, bailaron la chacarera y se volvieron a caballo caminando o en bicicleta. Y fue una jornada extraordinaria. Participamos de actividades en el Centro de Jubilados y Pensionados de Goyena. Cosas que hacemos y que en Bahía Blanca, bueno, no repercute por la distancia. Entonces, a partir de ahora vamos a insistir en esto. Tenemos 2 sedes y en las 2 tenemos actividad. Tenemos programado, vamos a ver cómo sale, con Verónica Loruso, que fue la restauradora de los cuadros, que ella es profesora de la Universidad del Arte en Buenos Aires. Ella va a guiar a los alumnos para pintar un mural. Y yo pensé, magnífico, vamos a hacerlo, pero la escuela ¿podrá disponer de una pared para pintar un mural o tendrá que pasar por la inspección, por el permiso municipal, ministerial, el contenido? Y digo, si yo me llevo muy bien con el centro de jubilados, ¿por qué no hacemos que los adolescentes de la escuela le pinten un mural a los abuelos del centro de jubilados? Y bueno, explotó la cosa. Fascinados los abuelos, fascinadas los docentes, la profesora de Buenos Aires, bueno, estamos trabajando en eso. Por eso digo, son cosas que hacemos y que no repercuten acá por razones obvias. Así que bueno, bienvenidos, tenemos un programa, vamos a ver cómo nos sale. Y lo que sí va a ser fijo es una evocación, esto ya lo veníamos haciendo de años anteriores, referido a Ezequiel Martínez Estrada, a Agustina, a esta casa, a algo que tenga que ver con Martínez Estrada. La evocada hoy es Agustina Morriconi, la fundadora. Agustina Morriconi, esposa de Ezequiel Martínez Estrada, que desde que se juntó con él no se separó nunca más. O sea, que lo acompañó hasta el último día y que fue su soporte emocional y material también. Martínez Estrada, sin Agustina, sí, habría habido un Martínez Estrada, pero seguramente ella fue un soporte ineludible. Una artista que buscaba en la fotografía, en la pintura, formas de expresión que para la época eran avanzadas. Una mujer que cuando Martínez Estrada todavía trabajaba en el correo y daba clase en La Plata y no se podía desprender de eso hasta que se jubiló, se vino a Goyena y manejaba el campo y se subía al tractor y daba las órdenes y los gauchos la miraban y decían, ¿cómo es esto? ¿Dónde está el patrón? Bueno, estaba la patrona, administró,
y sobre todo lo apoyó. Cuando Martínez Estrada se caía al pozo emocional por tantas cosas que pasaron en su vida, era ella la que estaba al lado. Hay como una imagen a la que yo me resisto y voy a empezar a hacer campaña y me lo van a oír decir, de la amargura de Martínez Estrada, y que era un viejo amargo. Ahí están en Mar del Plata, abrazados en el mar y sonrientes. No era un viejo amargo, de ninguna manera. Que te amarguen las lecturas de sus libros, porque muchas veces los libros de Martínez Estrada amargan porque dicen la verdad. Hacía análisis muy serios, muy fríos, y te plantaba la realidad tal cual es. Entonces, era un viejo amargado. No, sos vos el que no estás recibiendo el mensaje, porque él quería cambiar la sociedad, quería corregir cosas que no se corrigieron, no lo logró. Entonces, hay un periodo de la vida en que se jubiló, ganaba el equivalente al sueldo de un barrendero municipal, le usurparon el campo, que era su fuente de ingreso, y le hicieron un dictamen en contra diciendo que no, que el que había usurpado ya tenía derecho por permanencia y no tenía plata. Y se amargó. Y sí, ¿y quién no? A ver, ¿quién pasa por una experiencia tan negativa como la que vivió y no se amargó? Y se fue a México, y se fue a Cuba, y volvió y murió. Y ella, Agustina, siempre al lado de él, acá están con Macetti, el periodista, Agustina con él, ahí se lo ve entusiasmado en cuestiones intelectuales, y Agustina al lado. Y al lado en la playa, y al lado en el trabajo, y al lado en el mate. Es aquella foto que está allá. Y si uno ve la mirada de Martínez Estrada, está embelesado. 40 años de matrimonio y todavía Agustina era figura central. Por eso, en vez de las figuras amargadas y qué sé yo, del viejo ese, a mí me gusta esta foto. Abrazados, sonrientes y gracias, Agustina. ¿Qué hizo Agustina? Enviudó en el 64, en el 68 hizo testamento y creó la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Y la declaró heredera universal de la casa, los libros, los derechos de autor y el campo en Goyena. Y puso para que con el arrendamiento del campo se sostenga la fundación. Y si hoy estamos acá, es gracias a ese testamento. Es decir, que no solo creó la fundación, sino que además le dio un medio de subsistencia. Hacer una asociación civil es muy fácil. Después sostenerla en el tiempo. Y 60 años después, estamos. ¿Cómo nos vamos a olvidar de.? No, pero. Nada. Pero nada. O sea, para mí es una figura central. Lo es de la historia de esta casa. Y bueno, lo es para mí también su ejemplo de vida. Así que esta es la primera evocación de este ciclo y me parece que ya lo merece. Bueno, así que les contaba que Guido Christensen decidió tomar otro rumbo, nos dejó, pero el tipo extraño. El señor Guido Christensen. Que dejé. Soy el cabo Ramón Evaristo Salazar, correntino, instructor de la escuela militar. Estoy acá en la guardia del hospital militar esperando hace más de 20 minutos. Si por mí fuera estaría
en el campo de instrucción, como es mi trabajo. Pero órdenes son órdenes. No siento dolor. Me hice un tajo en el pecho al caer sobre una botella rota, pero no siento dolor. Me defraudó un poco el sargento Medina. Me defraudó porque yo pensé que no era tan flojo. Cuando vio mi camisa empapada en sangre, se puso pálido. Me decepcionó. Y acá estoy, más de 20 minutos esperando. La juventud ahora no es igual. Hay que dar el ejemplo a los soldados. Ya no es lo mismo que antes. Espero ansioso que la enfermera salga y me diga anestesia total o parcial o local. Nada, sí, cósame así. Acá hay un hombre, aquí hay un correntino que se la aguanta. Esos son los ejemplos. Esos son. Por eso está el dicho: si Argentina entra en guerra, Corrientes te va a ayudar. Porque los correntinos no sentimos frío, no sentimos calor, no tenemos hambre, nada. Si hay una guaina, estamos bien. Si no, también. Soy el cabo primero Ramón Evaristo Salazar y acá estoy. Más de 40 minutos esperando. Así es, Chango. Nada, la enfermera esquiva la mirada. Me dijo que el doctor está ocupado. Debe tener algún caso grave. Y como lo mío es una pavada, igualmente la sangre me está chorreando un poco las medias. Quiero que me cosa lo más rápido posible porque quiero volver al campo de instrucción. El que me reemplazó, el cabo Ortiz, otro flojo. El otro día lo escuché hablando por teléfono y cuando preguntó por la salud de su madre y le dijeron que la había enterrado, se le pusieron los ojos vidriosos. Sentimental. El ejército no es para sentimentales. Así no se puede. Hay que dar el ejemplo. El soldadito no quiere tirarse al suelo porque hay vidrios. ¿Qué se cree que es una colonia de vacaciones esto? No, amigo, no. Esto es el ejército y yo, tu peor pesadilla. ¿No quiere que venga con una palita y una escoba y le barra los vidrios así se tira tranquilo? Si hay una guerra, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir con una lonita de playa para tirarse? No, amigo, no. Esto es el ejército. Esos son ejemplos. Mire cómo el cabo primero Ramón Evaristo Salazar le tira y se refriega en el piso. No me fue tan bien. Pero acá estoy. Acá estoy en la guardia esperando. Llevo más de una hora. Y nada. Debe ser importante lo de adentro porque cada tanto escucho alguna algarabía, algún griterío adentro de la sala. Me llama la atención. Me llama la atención. Y me llama más la atención porque la enfermera me esquiva la mirada y se sonroja. Tiene vergüenza. Pero no importa. El cabo Ramón Evaristo Salazar sabe esperar. Recuerdo cuando la policía nos pidió que vayamos a unos pocos al sur para desbaratar una banda de narcotraficantes. 3 días. Me pegaron un balazo en el hombro el primer día. 3 días estuve, nadie se enteró. Al cuarto fui al hospital a que me la saquen. Eso es un cabo primero. Y acá estoy. Más de 1 hora y media esperando y no hay... Siguen los griteríos. Algo está pasando. Soy el cabo primero Ramón Evaristo Salazar y me siento un poco débil. He perdido sangre, siento que me silban los oídos, se me nubla la vista, no estoy como para levantarme de esta silla. Siento que ya no voy a poder gritar, creo que me voy a desmayar. Pero antes de eso,
tengo que hacer algo. Mi arma, mi compañera, mi amiga, mi pareja, tiene que salvarme esta vez. Soy el cabo Ramón Evaristo Salazar y me encuentro en el calabozo de la Armada Argentina. Nuevamente mi arma me salvó con 2 tiros al aire. Casi me muero, casi me desangro, me salvaron de milagro. Nadie sabe cómo estoy vivo. Pero acá estoy. Un día sin recobrar el conocimiento, 3 días en terapia intensiva, 1 mes internado. Me recuperé. Y ya sobre mis pies, averigüé qué estaba pasando el día que estaba yo esperando en la sala de guardia. La enfermera no quería decir nada, pero el dolor pudo más y me dijo: 3 médicos en la sala de primeros auxilios mirando un partido de fútbol. No hay disciplina. Los morí a palo. Los desfiguré. Todavía están internados. No me arrepiento de lo que hice. No. Es mi deber hacer cumplir la disciplina. Muchas gracias. Bueno, esto quiere decir que vamos a ver un étimo de la palabra chacra. Chacra. ¿Qué es una chacra? Campito. Un establecimiento rural destinado a ganado, a agricultura también. Es lo que en otros países, en España, por ejemplo, dicen alquería o granja. ¿Cuánto mide una granja? Depende. En España, poquito. Capaz que unas pocas hectáreas. En la Pampa Argentina, los campos son mucho más grandes. Chacra. ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama el dueño de la chacra? Chacarero. ¿Y esto qué suena? Es una chacarera. Chacarera. ¿Por qué no es un chacrero y no es una chacrera? Si deriva de chacra, ¿por qué chacarero? ¿De dónde salió? Resulta que viene del quechua. Chakra. Acá hay una gutural aspirada. Es un sonido que no tenemos en español y no nos sale. O sí, se puede practicar, obvio, no será imposible. Entonces los españoles, cuando toman esta palabra del quechua, la interpretan como chácara. Chácara. Digan chácara, chácara, chácara. Se nos va la A. Esa A intermedia desaparece en la pronunciación y nosotros decimos chacra. Pero en Bolivia, en partes de Perú, en Ecuador, en países andinos, todavía hoy dicen chácara. Y los derivados normalmente vuelven al étimo original. De madre, decimos materno, maternal, matriarca, matrona, ¿por qué no es madriarcaro, madrona? Porque vuelve al mater original. Cuando derivamos de chacra, el dueño se llama chacarero y no chacrero. ¿Y si la chacra es chiquita? Chacarita. Es chacarita, es una pequeña chacra, pero nosotros decimos chacrita. Pero el original es chacarita. Y esto me remonta a hace unos años, 1580. En 1580, Juan de Garay funda Buenos Aires por segunda vez y reparte las suertes. Hace un diseño de 144 manzanas cuadradas, el damero tradicional español,
y se guarda se reserva para sí y para el Estado, digamos, varias de estas, y sortea el resto y reparte 65 suertes. ¿Y por qué suertes? Porque era por sorteo. Entonces te tocaba una manzana, así, tomás una hectárea dentro de lo que hoy es el centro de Buenos Aires. No pensemos el costo de eso hoy. Y repartió chácaras. Las chácaras en los alrededores, y repartió estancias. Las estancias estaban lejos. O sea, a medida que se alejaban del fuerte, cada vez más lejos, terrenos más grandes. ¿Se acuerdan de la Perichona? La abuela de Camila O'Gorman, que había sido amante del virrey Liniers. Después del fusilamiento de Liniers en 1810, ella se recluyó en su estancia. ¿Que estaba dónde? En La Matanza. La Matanza, que es el Gran Buenos Aires. No, pero eso ya era una estancia lejana. Estas chacras se repartieron entre los primeros pobladores, es decir, los que acompañaron a Garay en la fundación recibieron alguna suerte. Una manzana urbana, una chacra, algo les tocó. En 1608 llegan los jesuitas a Buenos Aires. El gobernador era Hernandarias. Entonces Hernandarias le da a los jesuitas distintos terrenos, media manzana en lo que hoy es la calle Bolívar, entre Moreno y Alsina, y una chacarita lejos, a 12 kilómetros más o menos del fuerte, que pasó a llamarse la Chacarita de los Jesuses, que eran los jesuitas. Entonces, la Chacarita de los Jesuses, también la llamaron Chacarita de los Padres, era una chacra que eran 150 hectáreas. Chacarita. Chiquita la chacra. Es la mitad de la superficie, menos de la mitad de la superficie del campo de Martínez Estrada, pero claro, el de Martínez Estrada está en zona semiárida, seguramente produce menos que esto que estaba a tiro de piedra de la lejos, 12 kilómetros. La Chacarita de los Jesuses. Los jesuitas construyen la iglesia de San Ignacio en Buenos Aires. Terminan de edificarla en 1675. Y es la iglesia más antigua que se conserva en Buenos Aires. San Ignacio está en la calle Bolívar y al lado los jesuses construyeron el colegio. El cabildo les pidió que se ocuparan de la educación de los jóvenes e hicieron el colegio grande o colegio de los jesuitas. Ahí está. Ese colegio de los jesuitas, cuando se expulsa a los jesuitas, que Carlos III los expulsa del virreinato, todas las propiedades de los jesuitas fueron tomadas por la administración de temporalidades, y la Chacarita de los Jesuses pasó a depender del colegio. El colegio se quedó con la Chacarita, 150 hectáreas. Ya quisieran tenerlo hoy. Revolución de Mayo, cambia el nombre, pasa a ser poco después, 1816, pasa a ser el Colegio de la Unión del Sud. Con Rivadavia pasó a llamarse Colegio de Ciencias Morales. Rosas lo privatizó y lo aranceló, dejó de ser gratis. Cae Rosas, bueno, les cuento toda la historia. La cuestión es que Mitre, en 1863, lo convierte en Colegio Nacional. Bueno, esta es la iglesia hoy, en perfecto estado de conservación. Y al lado, el palacio enorme en el que se convirtió ese colegio de los Jesuses, que hoy es el Colegio Nacional Buenos Aires. Acá está, acá no se va a leer, pero dice Colegio Nacional. Es decir, el Colegio de los Jesuses terminó siendo el Colegio Nacional de Buenos Aires. Acá está el colegio y allá a la vuelta está la entrada de la iglesia. Este edificio se demolió en el siglo XX y se construyó el otro.
Entonces, ¿qué pasa? El colegio tenía dos tipos de alumnos. Los manteístas o capistas, llamados así porque llevaban un manto o capa característico, entonces los veían pasar y ese era un alumno. Cuidado con tocar un alumno, era un personaje importante y solamente iba a clase. Y los colegiales eran los pupilos, los que venían de las provincias o por alguna razón residían en el colegio bajo las estrictas normas de disciplina, en principio de los jesuitas, y la disciplina se mantuvo, se los digo yo, que fui a ese colegio. Entonces, ¿qué pasó con la chácara? La chacarita de los Jesuses pasó a llamarse la chacarita de los colegiales, porque los colegiales, que eran los pupilos, pasaban 2 meses de vacaciones en la chacarita antes de retomar las clases. Acá está. 1871, viene la fiebre amarilla. Este es el cuadro de Juan Manuel Blanes, muy conocido, dramático. ¿Y qué pasó en la fiebre amarilla? Les quedó chico el cementerio. El cementerio de la Recoleta ya no daba más. Entonces resolvieron tomar parte de la chacarita de los colegiales, construyeron el cementerio, y es muy interesante leer Juvenilia, porque Miguel Cané entró al Colegio Nacional el primer año que tuvo ese nombre, 1863, el mismo año en que Mitre lo convierte en Colegio Nacional. Él, que era uruguayo, había nacido en Montevideo, fue como pupilo y estuvo hasta el 68, 3 años antes de la fiebre amarilla. En el 84 publica Juvenilia y ahí cuenta cómo eran las vacaciones, entre otras cosas, cómo eran las vacaciones en la chacarita de los colegiales antes de la construcción del cementerio recientemente inaugurado. Es decir, es ese momento de transición. Chacarita hoy es un barrio de Buenos Aires, limitado a una extensión de unos 3-4 kilómetros cuadrados, muy chico Chacarita. ¿Cómo se llama el barrio pegado a Chacaritas? Colegiales. Es decir, que la Chacarita de los Colegiales abarcaba lo que hoy son los partidos de Chacarita, Colegiales, un poco de Villa Crespo, Villa Ortúzar, y hace límite Colegiales con Belgrano. Belgrano era otro pueblo, no era parte de la capital. En el 71, con la fiebre amarilla, el gobierno nacional salió de Buenos Aires y se ubicó en Belgrano, el pueblo de Belgrano. Son todos barrios, Buenos Aires los englobó a todos. 1906 se funda el club Chacarita Juniors, ¿sí? Y los clubes de fútbol suelen tener apodos. Los de Boca son los Bosteros, los de San Lorenzo son los Cuervos. Estudiantes de La Plata, los Pincharratas, porque los estudiantes pinchan ratas para hacer disecciones. Y Gimnasia y Esgrima, su gran rival local. ¿Por qué se llama el Lobo? Porque el Bosque de La Plata es uno de los paseos más importantes y el estadio de Gimnasia está en el bosque. ¿Y Chacarita Junior? Los Funebreros. Dice, en la página oficial, los Funebreros. Tan poderosa es la presencia del cementerio que a pesar de que Chacarita tiene medios de transporte, comercio, industria, gente que vive, pero el cementerio, la fiebre amarilla, el cementerio, marcó la historia. Y un pasito más, un desarmadero de autos, donde se va a comprar autopartes no necesariamente de origen, no diría legal, por favor. ¿Cómo se llama en Argentina? Una chacarita de autos. Entonces me puse a buscar y solamente en la Argentina se habla de chacarita de autos. En México le dicen junker, por influencia norteamericana. Después, no sé, chatarrería le dicen en otros países. Y en España les dicen desguace
o cementerio de autos. Ese nombre, cementerio de autos, español, se convierte en chacarita de autos acá, porque chacarita es sinónimo de cementerio. Entonces, ¿por qué se llaman chacarita? Porque en el 1871 se planteó hacer un cementerio en la chacarita de los colegiales, que era la heredera de la chacarita de los jesuitas, que Hernán Darias le había dado a los jesuitas en el siglo XVII. O sea, la continuidad es perfecta. Hola, buenas tardes. Hola. Ah, bueno. Buenas tardes, ya lo dije, así que no repitan. Yo necesito compartir con ustedes algo que me pasó en estos días y si les está pasando, asientan, ¿vale? Yo ayer me levanté con una energía, hace días que no la estaba teniendo, pero dije, hoy sí. Así que fui al cuartito a buscar la lata de pintura azul. Porque hace días, no, ¿qué días? Semanas, meses, que veo el mueble de la cocina y no me gusta. Le puse un mantel para no verlo y lo veo. Dije, hoy se pinta. ¿Les pasó? ¿Viste cómo les pasa a la gente? No, es fantástico. Traigo la lata del cuartito, me costó abrirla. ¿Les pasó? ¿Les pasó? A ver. Consigo abrirla y al lado de la lata azul de pintura para el mueble de la cocina, una pastilla. Una pastilla alargada, la de anoche. Me olvidé de tomarla. ¿Les pasó? Dije, la veo a mi hija que me dice, mamá, tenés que tomar las pastillas cuando corresponde. Lo veo al médico, no se olvide. Me olvidé. ¿Les pasó? Me voy a la heladera, abro, ¡pua! Me volteé el olor a pescado. Me olvidé. Hoy viene mi hija a comer y le iba a hacer pescado. Le pongo un poquito de limón y... No hay un limón en la heladera. Pero no sé si ustedes saben, yo en el jardín tengo un limonero que es la pasión de mi... 4 estaciones. Tengo limón todo el año. Y me voy al jardín, busco cuál. Este amarillo, este parece un pomelo. Y las vi. Vi las hormigas que subían despacito a comerse los brotecitos. ¿Les pasó? Sí, les pasó. Pero como en todas circunstancias hay otra mirada. Y en vez de mirar, seguí el camino inverso. Me dio pena. Llevaban cargada, dicen que 3 veces su peso. ¿Para quién? La reina, allá, chocha, sentada así, que la alimenten solo para tener larvas. No, hay que ser guacha, hay que ser guacha. Al lado de la parrilla, montañita. ¿Les pasó? El hormiguero. Tengo que buscar el hortal. Hortal es ese para las hormigas. ¿A dónde tengo que ir? Al cuartito. No, pero sin los anteojos no, porque y se agarra otra cosa. ¿No le pasó? ¿Dónde dejé los anteojos? ¿Dónde? ¿Les pasó? ¿Les pasó? Los anteojos. Debo haberlos dejado, a ver, en la mesa de la entrada. Me voy a la entrada. Un sobre. Yo no recuerdo haber visto ese sobre nunca. Estoy sin los anteojos, no veo. Pero las letras rojas dicen deuda.
que me olvidé de pagar. Voy hasta la computadora, donde puedo poner las cosas. ¿Qué había ahí? Los anteojos. Claro, porque en la pantalla aparece la imagen que dice El Séptimo Samurái. Una película de guerra que todo salpica, sangre. ¿Cuándo vi yo esta película? ¿Anoche? ¿Me habré olvidado de apagar la computadora? Bueno, ahora tengo los anteojos, mejor que me ponga a apagar la boleta, porque suena el celular. ¿Dónde está el celular? ¿Les pasó? Me voy buscando que no pare de sonar, que no pare de sonar. ¿Les pasó? Laila, mi amiga, era una chispa de vida y ahora está pesada. Lo único que hace es quejarse de la obra social y la planilla. ¿Les pasó? Mientras Laila habla y yo pongo así, ¿vieron cuando uno pone el teléfono con el hombro? Aparece Flora, la perra, que trae la soga. Anoche me olvidé de sacarla. Pobre bicho. Pero les habrá pasado esto de olvidarse. Y entonces, ya voy, Florita, ya voy, ya te saco. Suena el timbre. ¡Pero Dios, que no me dejan tranquila! Debe ser Isidro. Isidro es un señor pobre, no tiene trabajo. Siempre viene a pedir. Yo plata no tengo. Entonces le estoy dando de a poquito la ropa de él. Me cuesta. La abuela. Mi imaginación vuela, pero no. Yo tengo que aprender a soltar, me dijo la psicóloga, soltar. Entonces pongo en bolsas, tengo 3 testigos de bolsas negras al lado de la cama. A la noche las miro, no sé si son fantasmas o qué son, pero ahí están. Bajo, corriendo, abro la puerta y Isidro no está. Entonces me voy hasta la esquina. ¡Isidro! Meditando en voz alta. ¿Será que si encuentro a Isidro y vuelvo y encuentro la lata de pintura azul y pinto el mueble y preparo el pescado y pago la deuda y termino de ver El Séptimo Samurái, por ahí las cosas se acomodan? Digo, ¿qué le estaba contando? Me olvidé. Lo maravilloso de este cuento, que se llama Deriva. ¿Qué hace un barco cuando está a la deriva? Está perdido. En la comunidad católica de mi pueblo reinaba una gran expectativa. Se había jubilado el párroco y como Argentina dejó de ser ese proveedor de sacerdotes de otras épocas, incluso ahora los seminarios se usan para salones de fiesta y todo eso, aprovechando que se había abierto un libro de pases, contrataron un cura brasilero. Ese domingo era el estreno del Padre Joao, del cual se decía venía a ser una gran performance en una capilla de Belo Horizonte. La iglesia estaba a pleno, de bote a bote, como se dice. La entrada del Padre Joao fue recibida con grandes aplausos y algún bravo que por ahí. El cura entró levantando los brazos, cual púgil que entra a la velada estelar. Todo se fue desarrollando, la Santa Misa de acuerdo a lo que se preveía. El problema se suscitó cuando llegó el momento del sermón.
En un clima de hondo silencio, el padre Joao subió y comenzó el sermón. Deus, o mais grande do mundo. Deus, o más grande do universo. Hasta ahí todo fenómeno. Pero prosiguió. O más grande, como Garrincha, como Pelé. Claro, la gente con este giro deportivo del cura empezó unos de atrás, Maradona, o más grande, como Neymar, como Vinicius Junior. Claro, no quería que le toquen la localía, los tipos y algunos que habían ido a acompañar a la señora, porque a esa hora el domingo ya están preparándose para ir a la cancha. Olé, 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 Messi, Messi. Uno que estaba atrás se levantó. Claro, ¿qué tenía que ver? Callate, viejo macumbero. En el mundial de ustedes se comieron 7 con Alemania. A lo que el cura replicó: ¡No monumental! Argentina 0, Colombia 5. Eso es lo que dijeron. Y un descolocado de atrás se levantó, se paró arriba del banquito y le tiró un misal que el cura esquivó al helicóptero del Nicolino Loche. Amagó con el cáliz, menos mal que se frenó a tiempo. Se frenó a tiempo. Mientras tanto, las señoras de la parroquia ahí en primera fila, Francisco. Obviamente todos aplaudían ahí y el cura no, brasilero, después su orgullo, Papa argentino, pero Deus es brasilero. Y al que no le gusta, a llorar a la catedral. Ahí se armó un despegue. Empezó un murmullo, un abucheo generalizado. Empezaron a volar cosas. Entonces ahí el padre Joao se dio cuenta que el miedo no es sonso y salió disparado, escudado por un escudo humano de los monaguillos. Volaban misales, celulares, abanicos y otro montón de pequeños objetos. Y disparó. En tanto un grupo de preconciliares dijeron: no, hay que aprovechar esto y volver a las misas en latín. Y una señora con estilo de nueva rica dijo: no, en latín pueden decir cualquier cosa y no sabes a qué se están refiriendo. Por suerte, dentro de todo este caos, alguien con la cabeza fría se le ocurrió llamar al 911 y ahí cayó la policía, la Guardia Civil y algunos que amagaban con las pistolas con balas de goma, y ahí lograron apaciguar, sacaron a la gente a la calle, a pesar de que en la calle se vivía un poco el tumulto, pero adentro ya estaba todo más tranquilo. Ahora hace varias semanas que no tenemos misa por falta de garantía y por falta de cura. El arzobispado está iniciando, viendo algo así de oficio, si puede evaluar la conducta del padre Joao, y mientras tanto la curia también está pidiendo el VAR para ver qué es lo que pasó dentro del... Los católicos más militantes estamos gestionando frente a canales locales a ver si podemos hacer que pasen, aunque sea por el circuito cerrado, y no sé, llamaríamos misa para todos y todas. Estamos viendo el tema ese. Mientras tanto, y a falta de cura, los bendigo. Vayan con Dios. Buenas noches. ¡Recen por mí! Este es un cuento de Atilio Zanota. Gracias.
El castigo. Ya vas a ver cuando venga tu padre. Esa frase en boca de su madre pasó por la espalda del chico como una ráfaga helada. Ahora está en la bañera, ya se bañó, se lavó la cabeza, rápido, porque tenía que cerrar la canilla, no se puede estar gastando tanto gas en el calefón, que está carísimo y que no alcanza la plata para pagar. Cerró las canillas, pero la canilla de agua fría no cierra bien y gotea. El chico está sentado en la bañera, abrazado a sus rodillas, mirando las gotas que caen. Y dice: soy un tarado. Soy un tarado. Yo podía ir hasta Rondó, una cuadra más. Si total la distancia hasta casa es la misma. Pero doblé por Gorriti. ¡Qué tarado! ¿Todo por qué? Porque quería ver si en el campito había chicos jugando al fútbol. Para mirar, porque con la ropa que yo tenía no podía jugar. Yo quería mirar, pero yo sabía que podían estar los García. Y estaban los García. ¡Qué tarado! Yo, ¿para qué doblé por Gorriti? Porque si yo no iba por Gorriti, no me veían pasar. No me daban charla. No me desafiaban a patear los penales. Y no me metía en este lío. Yo quería llegar a casa, tomar la leche, ver televisión. Y esperar que venga papá, que me preste el libro ese que él tiene, con imágenes de animales, que lo guarda desde que era chiquito y que me lo presta y que a mí me gusta verlo. Ya estoy metido en un lío de tarado que soy, que me metí solo. No sé. Pero, como dice papá, hay que hacerse cargo de las consecuencias de lo que uno hace. Y bueno. Pero no voy a llorar. No voy a llorar. No, yo tengo 12 años, no soy un chiquilín, pero no voy a llorar, porque llorar sería darle el gusto a los García, esos dos tramposos. No pienso llorar. ¿Qué acababa de pasar en esa casa? Después del incidente con los García, el chico caminó las últimas cuadras elaborando una versión que, a fuerza de repetirla, él pensó que iba a ser convincente y exculpatoria. Pero tenía la camisa desgarrada, estaba todo embarrado, el pantalón roto entre las piernas, el mocasín con la media suela despegada, o sea. Y tenía que explicarle a su mamá qué era lo que había pasado. Y entonces buscó la forma. Pero no le convencía. Él dijo: yo no voy a llorar. Y si mi papá me pega, que me pegue. Me la tengo que bancar. Tampoco voy a llorar si mi papá me pega. Él recordaba la única paliza que su papá le había dado alguna vez, que fue cuando él rompió de un pelotazo el macetero de los Malbones. Y cuando vino el padre, trató de decir que no sabía qué había pasado, que él no tenía nada que ver, y la ligó mal. La furia de su padre no era ni por los Malbones ni por la maceta, era porque su hijo le estaba mintiendo. Y él fue criado con una disciplina cariñosa pero rígida. En esa casa no se podía mentir. Y además había un problema. Cuando él mentía, se ponía nervioso y tartamudeaba. Y no había cosa que odiara más que ponerse tartamudo. Y no podía mentir, no le salía. Llegó a la casa, abrió la puerta, y cuando la vio a su mamá sentada cosiendo, le dio una tristeza tremenda y le dio una necesidad de decir la verdad. Toda su elucubración previa desapareció. La madre levantó la vista
La primera mirada fue de sorpresa, después interrogativa y después pasó a la furia. Pero mira cómo venís, pero fíjate la camisa, te dije que cuidaras la ropa, mira cómo esa camisa, yo ya no la puedo arreglar más, era muy viejita, pero era la única camisa decente que tenía, el pantalón, pero vos qué te crees que yo te puedo, ¿dónde te metiste? ¿Qué pasó? Decime qué pasó, cómo llegaste en este estado. El chico quería contestar, pero tenía la lengua trabada y no quería tartamudear. Una angustia tremenda, y la madre seguía. A ver, déjame ver, date vuelta. A ver, no, por favor, pero ¿a vos te parece? Tu padre se mata trabajando, yo cosiendo ropa para afuera, para aportar alguna moneda a la casa, y vos, así, de buenas a primeras. Así, ¿qué pasó? Decime qué pasó. Entonces el chico sabía que para no tartamudear tenía que decir la verdad. Tenía que tomar aire, no apurarse y contestar frases breves. Me peleé. ¿Cómo que te peleaste? ¿Pero con quién te peleaste? Con unos chicos. ¿Con qué chicos? Con los García. ¡No! Con los García, pero ¿cómo se te ocurre? Pero qué inconsciente. Vos sabés las consecuencias, ¿no es cierto?, de pelearte con los García. ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Vos sabés que de esto dependen muchas cosas. Vos, justo tenés que ir a pelearte con los García. Era tremendo. Bueno, y ahí es donde le dijo, ya vas a ver cuando venga tu padre. Al miedo por el castigo que le esperaba, estaba la bronca de haberse trabado, de no poder hablar, y le pasó 2 veces en el día. Recién con su mamá, antes con los García. No tenía ganas de salir de la bañera. Pero de pronto escuchó la puerta de calle. La voz de su papá tenía que llegar. E inmediatamente la voz de su mamá, que subía de tono y estaba indignada y cada vez más fuerte. Y dijo, ya está, soné. Pero tengo que salir. Hay que hacerse cargo de las cosas que uno hace. Pero no voy a llorar. Se secó. Dejó la toalla bien estirada como le habían enseñado. Se vistió, se peinó y oyó que en la cocina había ruido de ollas, la cuchilla sobre la tabla. Mamá estaba preparando la cena. Papá iba a estar solo en la sala. Y salió. Cuando el padre, que estaba mirando por la ventana, lo ve llegar, dice, usted, venga, tenemos que hablar. Su madre me contó lo que pasó. Al chico se le hizo un nudo en la garganta porque notó la frialdad del tono del padre, y cuando su papá lo trataba de usted, era porque la cosa era grave. Entonces, bueno, a ver, ¿qué tiene para decirme? Nada, papá. ¿Cómo nada? ¿Estás seguro? Sí, papá. Mamá ya le contó. Sí, su madre me contó. Pero yo quiero que usted me cuente qué pasó, cómo ocurrió. Quiero los detalles. Y él no quería llorar y no quería tartamudear. Vamos, estoy esperando una respuesta. Yo venía por Gorriti. Estaban los chicos García sentados ahí en el paredoncito del frente de la casa. Y me dijeron, che, vení, vamos a patear unos penales acá al campito. Y yo dije, no puedo, me tengo que ir. Dale, no te hace nada, pateas un penal y chau, y listo, y no pasa nada. No, mi mamá no me deja. Y ahí empezaron, ay, el nenito de mamá, que la mamá no lo deja, que tiene que pedir permiso para patear una pelota. Y me dio bronca. Y lo que pasa es que no sabés patear, no sos capaz de meter un gol, y entonces, claro, la metés a tu mamá.
dije, no, yo voy a patear, porque yo sé patear y yo sé meter goles. Y bueno, pusieron las 2 piedras, García chico al arco, es grandote. Él tiene 13, pero es alto, es grandote. Y el más grande, que tiene como 15, ese sí que es el más grande, iba de árbitro. Y pateé y le metí un gol. Y el otro dice, no fue gol, no entró. Sí que entró, ¿cómo que no entró el gol? Entonces, bueno, empezamos a... Y dije, bueno, chao, me voy. Y empecé a irme. Y el padre dice, bueno, pero no se fue. No. ¿Y por qué no se fue? Porque le insultaron a mamá. A los gritos. Y seguían con eso. Entonces, como insultaron a su madre, usted fue y los agarró a trompadas. No, papá, yo no me quería pelear, pero les empecé yo a decir un montón de cosas y me trabé y me puse tartamudo. Y ahí se quedó callado. Porque confesar la tartamudez era realmente para él mortificante. Bueno, no se quería pelear, pero se peleó. ¿Por qué? Porque me dijeron cosas feas que me molestaron mucho. Más feas que insultar a su madre. Ahí se dio cuenta que había metido la pata. No, papá, no más feas en ese sentido, pero... Bueno, ¿qué le dijeron? Que todos los hinchas de San Lorenzo somos unos tartamudos, pelotudos, que no sabemos patear la pelota, y yo me recalenté y les dije de todo, y cuanto más tartamudeaba ellos se reían de mí y... entonces usted fue y se agarró con 2 muchachos más altos que usted, más grandotes, porque le insultaron. ¿Y de qué cuadro son esos chicos? De Boca, papá, como usted. Pero usted es distinto, no, es... Él quería irse a su pieza, que lo manden a su habitación, sin cenar, con una paliza, lo que sea, pero quería salir de eso, porque era tremendo. Bueno, y entonces, ¿cómo fue que se peleó? Y porque yo los estaba diciendo de todo, vino García chico, me empujó, me tiró en el barro, se me rompió la camisa, cuando me levanté se rompió el pantalón, y ellos seguían, y vienen, y me pega, y él me pegó, y me pegó 2 veces, y yo le metí una piña en la cara que lo cayó sentado en la vereda, y se puso a llorar, y se fue corriendo el valiente que venía a pegarme porque estaba el hermano, y se fue llorando. Y después vino el más grande y me empezó a pegar. Ese pega fuerte. No sé cómo hice, papá. Yo estaba tan furioso que le pegué. Y le pegué hasta que se tuvo que ir. Y se fue puteando y se metió en la casa. Pero se fue. Y bueno, yo después vine para casa, mamá se enojó mucho y bueno, eso. El padre estuvo callado un poco, pensando, fue hasta un mueble, abrió un cajón, empezó a revolver, a buscar algo, lo encontró, dice, venga, tenga esto. El chico fue, pero la voz del padre tenía un tono extraño. No estaba furioso, o sea, no le gritó, un tono sereno. Bueno, tenga esto. Él agarró, era dinero, y no poca plata. El padre le dijo, usted con eso se va a ir a comprar una camisa nueva. Guárdelo. Lo guardó. Y el padre le dice, y ahora, déjeme que lo felicite por su valentía en una pelea tan desigual. Él sintió que las manos del padre lo agarraban, lo apretó contra su pecho, le dio un beso
en su pelo recién lavado y le dijo: te quiero, hijo. Y el chico no aguantó más, explotó en llanto, lloró con toda el alma abrazado a su papá. Y ese día el chico empezó a descubrir que no siempre lloramos de rabia, de dolor, de impotencia, sino que también podemos llorar de contentos. Cultiva una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Cultiva una rosa blanca, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, carne oruga cultivo la rosa blanca. Para el cruel que me arranca el corazón, cardo ni oruga cultivo, rosa blanca. No cultivo, yo no cultivo el cardo. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Cultivo una rosa blanca para el amigo sincero que me da su mano franca. Cultivo una rosa blanca para el amigo sincero para el amigo sincero. Bueno, ¿a qué viene esto? Acabamos de escuchar un son cubano con letra de José Martí. Una cosa que me gusta es que el poema dice en junio como en enero, y si prestaron atención dicen en julio como en enero, y no cultiva cardo ni ortiga, y ellos dicen no cultivo oruga. Las orugas no se cultivan. ¿Y esto qué significa? Que no han leído el poema, que lo están cantando porque se transmite por tradición oral y se va deformando y lo cantan. Esto viene a cuento de que José Martí fue uno de los autores favoritos de Ezequiel Martínez Estrada. Le dedicó a Martí un libro muy importante. Y Pablo Cáceres Silva todos los años da 3 conciertos para la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Cada concierto anticipado por una conferencia donde él explica el contenido de lo que van a tocar. El año pasado fue sobre Guillermo Enrique Hudson. Este año es sobre música cubana. El ciclo de este año se llama Cuba, una poética utopía, la magia verbal de Guillén en Martínez Estrada. Uno de los libros de Guillén es La poesía afrocubana de Nicolás Guillén. Esto lo escribió Martínez Estrada estando en Cuba. Entonces, lo que hace Cáceres Silva es tomar esta obra y después musicalizar con música cubana de la época española y hasta el siglo XX, incluido Martí. Por eso lo anticipo así con un son cubano. Ya vamos a anunciar cada una de las conferencias, cada uno de los conciertos. Este año vamos a dedicarle los conciertos a Martí. Muy lindo. Bueno, lo otro es un invitado especial que tenemos, que es un investigador
miembro de la Academia de Ciencias de varios países, porque en realidad es doctor honoris causa y demás, el doctor Ariel Alonso. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Néstor, muy amable, muy amable. Bueno, les quiero agradecer la presencia hoy a ustedes aquí para la presentación de mi trabajo, que como saben fue publicado. Tuve el honor de que haya sido publicado en la International Investigation Review Inc. Como ustedes saben, prestigiosa revista científica de la Universidad de Massachusetts, Connecticut. Este trabajo, que ha sido premiado, como ustedes saben, es el fruto de mis 30 años de investigación científica. Prácticamente toda mi vida fue dedicada a ello, una investigación íntegramente financiada por el CONICET. Pero antes de comenzar con la exposición de este trabajo, yo quiero compartir con ustedes el inicio, el génesis, por qué dediqué mi vida a esta investigación. Todo comenzó en un viaje a Mar del Plata. Iba con mi familia, viajando por la ruta, en el auto, a unos 100 kilómetros por hora, cuando de repente esos pequeños roedores grisáceos estaban en la ruta y cruzó raudamente. Yo tuve que hacer una maniobra muy brusca, muy violenta para no atropellarlo. Y en este punto quiero compartirles algo. Yo estoy muy sensible con respecto a los accidentes viales. Desde que, cuando era chico y recién estaba empezando a manejar en el Citroën 12B de mi papá, pisé y aplasté una pelota de goma marca Pulpito. Y eso me afectó tanto que tuve que dejar de jugar a la pelota. Y de alguna manera fue una bisagra en mi vida, porque yo podría haber sido un futbolista muy famoso. Pero como no pude jugar más a la pelota, me dediqué a la ciencia. De cualquier manera, no me arrepiento de haber salvado la vida de ese pequeño animalito. Pese a que, en el accidente, porque volcamos, ¿no? Y falleció mi suegra y una tía viejita que llevábamos de vacaciones a Mar del Plata. Pero digamos que lo importante de ese hecho fue que se encendió en mí la llama de la curiosidad. Esa llama que tenemos todos los científicos. Aquí los miembros de la academia lo saben. Esa llama que llama al conocimiento. Y allí me surgió la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso fue lo que le dio el título a este trabajo, premiado, como les decía, por la Academia de Massachusetts. El trabajo lleva ese título. ¿Por qué el quiz arriesga su vida cruzando un camino muy transitado, cuando al otro lado de ese camino no ha de encontrar nada muy diferente a lo que acaba de dejar? Es una pregunta profunda, dura, y por eso dediqué mi vida a ello. Vamos a simplificarlo porque, el trabajo tiene 8.000 páginas, pero simplificando, digamos que de un lado de la ruta, el quiz tiene a su disposición medio globo terráqueo. Allí puede nacer, reproducirse, alimentarse y morir. No obstante, este pequeño conejito de Indias tiene un impulso innato por tratar de conocer el otro medio globo terráqueo. A ver, no estamos hablando aquí de elefantes o grandes animales que necesitan moverse de un lado a otro buscando alimento. No. De hecho, se ha comprobado científicamente que el quiz en una jaulita puede subsistir con un poco de criollitas, nada más. Ahora bien, son organismos que podrían sentirse cómodos en el enorme espacio que la naturaleza les dio. Pero no es así. Ustedes seguramente los habrán visto agazapados a un costadito de la ruta, asomando la carita por entre los pajonales, para en un momento dado cruzar raudamente la cinta asfáltica, aún a riesgo de quedar hechos una mancha sanguinolenta en el asfalto.
Ahora, ¿es una ruleta rusa? No lo sabemos. No son pocos los animales que no están conformes con el lugar que ocupan en el mundo. El quiz es uno de ellos. Ahora bien, ¿es acaso una falta de inteligencia en el quiz? ¿El quiz es ignorante? Esa es una versión, es una teoría que en realidad muchos científicos han tenido en el mundo, pero permítaseme estar en desacuerdo con esa aseveración. Durante más de 100 años, el quiz ha tenido una activa participación en el desarrollo de medicamentos, en el desarrollo de drogas, en el desarrollo de técnicas de la medicina. Yo no puedo creer que un animal ignorante, bruto, haya tenido el acceso que tuvo el quiz a los laboratorios más importantes del mundo. Así que descartamos, absolutamente descartamos que el quiz sea poco inteligente. ¿Por qué entonces lo hace? Mi primera inquietud se volcó hacia una temática muy zarandeada en el campo de la etología animal. ¿Cuál es el suicidio? Y también el suicidio masivo. Señora, es un tema serio, por favor. El suicidio masivo. Por ejemplo, yo orienté mis estudios hacia, por ejemplo, los suicidios masivos de las ballenas árticas o hacia los leminges noruegos. Y allí me detuve. El leminge noruego es una especie muy parecida al quiz de nuestras pampas. Es un pequeño roedor, comparten pelaje, fisonomía, fisiología, incluso algo de ADN. Son tan parecidos los quizes a los leminges que si un quiz de las pampas quisiera integrarse a una colonia de leminges, ni siquiera tiene que rendir equivalencias. Desde hace muchos años se ha investigado un hecho que ocurre allí en Escandinavia con los leminges noruegos. En determinada época del año, una fecha que va entre principios de enero y fines de diciembre, más o menos, unos 50.000 leminges se reúnen en la llanura noruega. En un determinado momento, como si fuera un estallido, todos salen corriendo desesperadamente. Atraviesan la llanura, atraviesan el bosque y llegan hasta lo alto de los fiordos noruegos. Y allí se arrojan a las aguas del mar Ártico. Durante mucho tiempo se pensó que se trataba de una especie de suicidio masivo, algo así como una selección natural para equilibrar la población de leminges. Pero en el año 1969, un investigador, el doctor Alexander Alexandrovich Papolov, de la Universidad de Kamchatka, hizo un descubrimiento muy especial. Un día, los habitantes de una aldea de pescadores ubicada frente a los fiordos noruegos, en Rusia, encontraron a uno de estos pequeños animalitos en la playa. Lo levantaron y estaba vivo. Y mostraba mucha excitación, signos de alegría. Claro, obviamente los pescadores pensaron que estaba feliz por haber sobrevivido al holocausto. Pero el doctor Papolov tenía otra teoría. Para el doctor Papolov, ese animalito estaba contento porque había ganado una competencia. Siguiendo con la investigación, se dio cuenta que los leminges noruegos se reunían en la llanura para participar de una carrera. Era algo así como una especie de cross country, un duatlón, digamos. Entonces corrían hasta los fiordos y de allí se zambullían. ¿Por qué? Porque la última etapa era el cruce a nado entre la costa noruega y la costa rusa. No había suicidio. Entonces el doctor Papolov esbozó su teoría de el no suicidio de los leminges noruegos. Trasladando esa importante investigación a mi propia investigación, empecé a descartar el tema del suicidio en los quizzes. Estuve estudiando las estadísticas del Centro Nacional de Asistencia al Suicida y encontré que en los últimos 30 años no hubo ni una sola llamada de un quiz pidiendo asistencia. Sí, en cambio, por ejemplo, encontré llamadas de 2 loros barranqueros que fueron desistidos de comer un trigo envenenado que habían encontrado en un galpón. Entonces, descartamos el tema del suicidio.
Pero la pregunta sigue. La pregunta continúa. ¿Por qué el quiz cruza la ruta de esa manera? Yo tengo una postura muy firme que me llevó justamente a esta conclusión mis años de investigación. No es curiosidad. El quiz no cruza por curiosidad. Está bien, es un animal inquieto, con mucha sed de conocimientos, pero no cruza por curiosidad. A mi juicio, el impulso principal radica en las ambiciones imperiales del quiz. El quiz tiene un deseo, muy natural por cierto, de expandir sus territorios, de conquistar nuevas tierras. Digamos que tiene la ambición de escalar a otros niveles de grandeza, conseguir en el ámbito militar lo que ya ha conseguido en el ámbito científico. Por eso, no nos extrañemos que el día de mañana la silueta de nuestro quiz de las Pampas esté en alguna bandera de guerra, en el escudo de una agrupación de comandos de la Infantería de Marina, en un emblema heráldico. Miren, yo pienso que quizá nuestro quiz esté destinado a reemplazar a la famosa águila guerrera o al león rampante. Soy un convencido que va a llegar el día, señoras y señores, en que nuestro querido quiz, así como hablamos hoy del oso ruso, del dragón chino, del león británico, algún día seamos conocidos en el mundo por el coraje, el valor y la hidalguía del quiz de nuestras Pampas. Muchas gracias. La señora Smithson era una dama británica de buena posición económica, de buena posición social, y estaba harta de su marido después de 50 años de matrimonio. Entonces un día le dice, Henry, he decidido que voy a matarte. Henry lanzó una carcajada y dice, pero Harriet, ¿a qué viene esa broma ahora? ¿Broma? ¿Me has visto bromear alguna vez? No, tenés razón, no. Ya el marido no sabía bien cómo reaccionar, pero la veía muy seria y dice, ¿y cómo vas a matarme? No lo sé. Podría ponerte un poquito de arsénico cada día en la comida. Podría hacerte rodar por la escalera. A lo mejor aflojar alguna pieza del motor del auto, o esperar a que estés dormido y partirte la cabeza con un candelabro de plata, o conectar un cable eléctrico a la bañera. No lo sé, lo tengo que pensar. Y ahí terminó la conversación. El hombre la vio seria, no entendía bien cómo no fue una conversación normal. Y a partir de ahí perdió el apetito, perdió el sueño, el sistema nervioso lo tenía alterado, empezó a sentirse mal y 6 meses después se murió en el hospital del corazón. La señora Smithson, que era una mujer muy devota, le agradeció a Dios no haber tenido que convertirse en asesina. Bueno, yo les voy a leer una receta sacada de este libro, Cocina Ecléctica, de Juana Manuela Gorriti, una antecesora de Petrona debe haber sido. Los que conocen a Petrona se dejan un poco. Que para las temperaturas que estamos viviendo en Bahía Blanca por ahí se puede adaptar. Es el helado de espuma. Van a ver que no es tan difícil conseguir los ingredientes como sí hacer la logística de lo que hay que conseguir. En los países fríos, así como en los que el invierno es riguroso, como Bolivia y el sur de Perú, se confecciona este delicioso helado, fácil también de obtenerse, durante la estación fría en toda la provincia de Buenos Aires.
Los habitantes de las estancias pueden darse el placer de saborear diariamente en su almuerzo el más exquisito de los helados. He aquí la manera de hacerlo. A las 5 de la mañana llenan de leche hasta la mitad 2 tarros de lata o zinc, iguales a los que usan los lecheros. Se les envuelve en cueros de carnero muy empapados en agua fuertemente sanzonada con salitre, o a falta de este, sal, y colocados sobre el lomo de un caballo, se le hace trotar 1 legua y con el mismo trote se le trae de regreso. La leche, que se habrá tenido cuidado de tapar muy bien ajustando la cubierta del tarro, holgada en su recipiente, se sacude como el mar en borrasca, tornándose como él espuma, que sube, llenando completamente el vacío del tarro, al mismo tiempo que el hielo, apoderándose de ella, acaba por paralizarla. Así, cuando después del trote continuado de 2 leguas, llega a donde se espera con fuentes hondas preparadas a recibirle, quitados los tapones, 2 cascadas de espuma congelada, llenan los recipientes y sazonadas con azúcar y canela, van a la mesa a deleitar el paladar de los gourmets, únicos catadores dignos de estos deliciosos manjares. Pueden también, aún en los países cálidos, obtenerse este rico helado de la manera siguiente. En las primeras horas de la mañana se pone sobre hielo sazonado con salitre, en una fuente honda de lata o zinc, una cantidad de buena leche, a la que se le puede añadir 1 taza de crema y sazonarlo con azúcar y canela. Se harán 2 manojos de la paja iniesta que se emplea para las escobas, y con estas 2 espátulas se bate la leche por ambos costados del recipiente. Con esta operación, en 10 minutos, la leche se ha tornado espuma, y esta espuma ha llegado a una completa congelación. Esta es una receta de Corina Aparicio de Pacheco, de París. Y si no tienen caballo, pónganle los cuises para que pasen trotando. Lo increíble es que la receta es cierta. O sea, está publicada de verdad. Y les cuento algo, un chisme familiar. Está mi señora ahí, que no me deja mentir. Su abuela la adaptó y la usó cuando viajaban a la costa en esos autos tipo de antes. Armaba un recipiente con agua, con sal, y ponía leche y comían ese helado cuando llegaban a Mar del Plata. O sea, es increíble. Ha cambiado un poco el tiempo. El hijo tenga la edad. Después de canto, no es fácil. Así le vemos la cara. Ah, gracias. Lo querés un poquito así, inclinado. Ah, sí. Sí, así la ves. ¿Cómo me atienden? ¿Qué? ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o a lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en eso, pues unos dicen que ya soy vieja
y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para agitar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir: sos muy joven, no lo lograrás. Sos muy vieja, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos y las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. Y otras es un remanso de paz como un atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 70 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Eso a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo? ¿Cuántos espero? Si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Aprendí a querer lo necesario, solo lo bueno. Solo lo bueno. Gracias. Yo sé ese número, pero no lo voy a decir. Es el broche de la presentación de hoy. Llegamos al final. Esperemos que la hayan pasado bien. Voy a cambiar ese aparatito que no anda. Es la primera vez que lo intentamos y puede fallar. Les anuncio. Sábado 30 de mayo. Acá. La conferencia de Pablo Cáceres Silva referida al primer concierto sobre la música de Cuba. Al día siguiente, domingo 31, se presenta por primera vez Bahía Cuento, el grupo de narradores que la otra vez por el alerta meteorológico hubo que suspenderlo. Bueno, ya no les costó trabajo hacerlo lo del 31, lo tienen preparado. Eso acá, como siempre. Sábado 6 de junio a las 20,
es el concierto de Cáceres Silva en Colón 80. O sea, la conferencia es el 30 de mayo, el concierto es el sábado 6 de junio. Y el 7 de junio, algo extraño, Lolo Vlem con B corta, es un cocinero, investigador de la cultura culinaria, publicó libros como Una breve historia de la cocina y también un libro sobre la cocina tehuelche. Investiga la cocina de los pueblos originarios. Entonces viene acá a dar una conferencia. La cocina, el alimento, es parte de la cultura. ¿Por qué ciertas recetas, ciertos condimentos, pasa el tiempo y quizá desde la Edad Media hasta ahora se siguen manteniendo en ciertos países y otras recetas desaparecen y otros ingredientes no se usan más? O sea, la historia de la cocina, él va a dar la charla. Después, con esa charla, va a poner acá un anafe, va a cocinar una tortilla y va a convidar al público presente. Eso va a ser el domingo 7 de junio a las 18:30, también acá. ¿Hay que traer vino? ¿Hay que ¿Eh? traer vino? Va a estar todo organizado. Así que, bueno, esas son las próximas actividades que van a ser comunicadas por las redes sociales y demás. Hoy nos acompañaron Guido Christensen, Ariana Queiruga, Ariel Alonso, Sergio Katz, y cada domingo vamos a tener a los mismos o a otros invitados. Muchas gracias. Tenemos una reverencia. Los esperamos la próxima. Muchas gracias. Listo. Tachando. Muy bien. Tachando. Sí.